Avdiivka se convirtió en el segundo Artemivsky Mariupol para el ejército ucraniano. La lucha que comenzó en Avdiivka se asemeja a las batallas en Artemovsk y Mariupol. Después de la destrucción de las áreas fortificadas del ejército ucraniano en las afueras de esta ciudad, las tropas rusas realizaron un contraataque y llevaron al ejército ucraniano al cerco operativo, cortando casi por completo la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para rotar y recibir refuerzos de las tropas principales. Además, hay una reducción gradual de las tropas ucranianas de Avdiivka, que es similar a las tácticas de lucha en Mariupol y Artemovsk. Los expertos llaman a esta táctica bastante efectiva, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden concentrar sus ataques debido a la amenaza de un avance, y esto al mismo tiempo le permite despejar las áreas de la ciudad, ocupando nuevas fronteras. Dado que las tropas rusas lograron afianzarse en las afueras orientales de la ciudad, los combates en Avdiivka se llevarán a cabo más intensamente, aunque el enemigo utiliza la aviación y la artillería, tratando así de garantizar el desbloqueo de la ciudad. Gracias a la transferencia de Avdiivka bajo el control del ejército ruso, la situación en esta dirección de la línea del frente puede proporcionar un gran avance para una mayor limpieza no solo de las afueras de Donetsk, sino también para expandir el control de las tropas rusas sobre el territorio de la República Popular de Donetsk. Las batallas por Avdiivka han estado ocurriendo durante bastante tiempo. Sin embargo, la mayoría de las fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la ciudad ya han sido destruidas, lo que simplifica enormemente el asalto. El cuartel general de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue alcanzado por un ataque con misiles. En Volyansk, se produjo un ataque contra el puesto de mando de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque con misiles, que fue reportado hace unas horas por periodistas Avia.pro, no fue infligido a Zaporozhye, como se afirmó anteriormente, sino a Volyansk. Aparentemente, el ataque cayó en la sede de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque según Vladimir Rogov, el ataque también podría dirigirse a unidades de defensa aérea, también estacionadas en el territorio de Volyansk. Según la información preliminar, la explosión escuchada por los residentes de Zaporozhye fue en Volyansk, el suburbio más cercano del centro regional. Es en esta pequeña ciudad donde se encuentra el puesto de mando de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las unidades de defensa aérea del régimen de Zelensky, dijo Rogov. Según los residentes locales, la explosión fue bastante fuerte, y casi inmediatamente después, se anunció una advertencia de alerta aérea en el territorio de la región de Zaporizhia. No hay declaraciones oficiales de Kiev con respecto a la explosión que ocurrió en Volyansk. Sin embargo, cabe destacar que es la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania la que está involucrada en los últimos contraataques del ejército ucraniano en el distrito Pologovsky de la región de Zaporozhye, como informaron anteriormente a Avia.pro periodistas. Prigozhin instó a Shoigu a evitar un contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut. El fundador del grupo Wagner anunció las intenciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania de lanzar un ataque a gran escala y pidió que se tomaran todas las medidas para repeler la contraofensiva ucraniana.
Según Yevgeny Prigozhin, las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para llevar a cabo un contraataque con el fin de atacar los flancos de las unidades de Wagner y desbloquear Bakhmut, Artemovsk. En este contexto, apeló directamente al ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, instando a tomar medidas para prevenir tal ataque. Prigozhin señala que en este momento alrededor del 70% del territorio de Bakhmut está bajo el control del grupo Wagner. Sin embargo, las tropas ucranianas están preparando un contraataque, que puede tener lugar a finales de marzo o principios de abril. ¿De qué tan exitoso será posible bloquear el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Depende, con toda probabilidad, del mayor éxito de la transición de Bakhmut bajo el control de las fuerzas rusas. Sin embargo, solo en esta área se concentran las fuerzas ucranianas, que suman al menos 30.000 personas. Hasta 22.000 soldados ucranianos participaron en el ataque a la región de Kherson en el otoño, lo que requiere la adopción de medidas de emergencia. Todavía no hay declaraciones oficiales del jefe del Ministerio de Defensa ruso y del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia sobre este asunto. El control sobre la empresa militar privada rusa Wagner puede pasar al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. El diputado de la Duma estatal Mironov tomó la iniciativa de dar al grupo militar privado Wagner un estatus oficial, calificando el proceso de legalización de tales estructuras como inevitable. Aparentemente, esto se aplica no solo al grupo Wagner, sino también a otras compañías militares privadas. Cabe destacar que Mironov también propuso asignar funciones de supervisión al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Esto significa que tales estructuras pueden estar bajo el control directo del Ministerio de Defensa ruso. La legalización de tales estructuras es un proceso inevitable. Solo debemos resolver este problema por adelantado y no seguir los pasos del día anterior. Estamos dispuestos a trabajar con todas las fuerzas políticas para lograr un resultado común. Este es un problema para todos nosotros, no solo para los wagneristas, dijo Mironov. Aún se desconoce qué tan conveniente puede ser tal decisión y si el control sobre Wagner se transferirá completamente al Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, varios diputados rusos apoyan tal decisión, ya que brinda una oportunidad para una interacción más mejorada entre el ejército ruso y las compañías militares privadas. El fundador de Wagner aún no ha comentado sobre la iniciativa de Mironov. El ejército ruso comenzó a usar drones equipados con picadoras de carne antipersonal en la zona de la operación militar especial. Los vehículos aéreos no tripulados, para derrotar a la mano de obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comenzaron a equiparse con minas antipersonal MON 50 y MON 90. Por el momento, se sabe que en lugar de las municiones habituales lanzadas y detonadas en una colisión con un objetivo, los militares y voluntarios rusos comenzaron a instalar minas antipersonal direccionales en drones FPV. Estos últimos a menudo se llaman picadoras de carne antipersonal, debido al hecho de que cuando son golpeadas por un sumidero, se garantiza que cualquier objetivo será alcanzado. Sin embargo, a diferencia de la munición convencional, tales minas están diseñadas para combatir no objetivos individuales, sino unidades enteras. Este no es el primer caso del uso de drones con minas antipersonal. En particular, el verano pasado las Fuerzas Armadas de Ucrania demostraron el uso de un multicóptero equipado con minas MON 100.
Debido a la presencia de una gran cantidad de municiones de este tipo, el uso de minas MON 50 y MON 90 brinda la posibilidad de destrucción efectiva de equipos no blindados y personal enemigo a distancias de hasta 100 metros y medio.